Se conoce como catarismo a la doctrina de los cátaros, un movimiento religioso de carácter gnóstico que se propagó a mediados del siglo X por Europa occidental, logrando asentarse hacia el siglo XIII en tierras de Languedoc, en el sur de Francia, donde contaba con la protección de algunos señores feudales vasallos de la corona de Aragón. Hablamos de un movimiento filosófico religioso que se había extendido por Europa como alternativa conceptual a la Iglesia católica. En este sentido, los cátaros, conocidos como los hombres buenos, fomentaban la libertad, la búsqueda interior y la conexión con lo divino mediante fórmulas sobre las que la Iglesia del momento no estaba conforme. Por ello, a partir del año 1209 y hasta 1244, se llevó a cabo una cruzada con el fin de reducir o eliminar este movimiento religioso calificado como herejía por el propio Papa Inocencio III. Pero, ¿por qué se conocía a los cátaros como los hombres buenos? ¿Qué tipo de visión tenían de María Magdalena? ¿Qué representaba el Santo Grial para este movimiento religioso? ¿De qué forma fueron perseguidos? ¿Qué enigmas siguen envolviendo al catarismo? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Carlos Mesa, periodista especializado en nuevas tecnologías y enigmas de la historia, escritor e investigador. Carlos Mesa, muy buenas noches. Hola, Pedro. Bienvenido, Carlos. Y Xavi Bonet, escritor e investigador especializado en el catarismo medieval y en la sociedad occitana de los siglos X al XIII y autor de El caballo del diablo, jaque mate a los pergaminos de René Le Chateau. Xavi, buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. Bien, para empezar y antes de iniciar esta segunda parte sobre los misterios y enigmas de los cátaros, si os parece y para situar a los oyentes, vamos a dar 4 ítems en forma de resumen de todo lo que dijimos en la primera parte de dicha tertulia no hace muchos días. Dijimos que el catarismo es un movimiento religioso que se empezó a extender a partir del siglo X y que abarcó prácticamente toda Europa. No obstante, fue erradicado a través de la fuerza por la Iglesia, a pesar de profesar muchos de los valores cristianos. En la anterior tertulia hablamos también de la estructura religiosa del catarismo y de su jerarquía. Dijimos que los cátaros tenían una teología dual gnóstica y que creían que la tierra era el caldo de cultivo de Lucifer. Asimismo, hablamos de las creencias de los cátaros respecto a las reencarnaciones y sobre la búsqueda de una perfección espiritual. En este sentido, dijimos que el ideal del catarismo consistía en un regreso a los ideales y prácticas de la Iglesia primitiva. Apuntábamos también que los cátaros eran seguidores del Nuevo Testamento, pero rechazaban el Antiguo, y que se reivindicaban a sí mismos como la verdadera Iglesia de los apóstoles. En este contexto, para los cátaros, Jesús de Nazaret era solo un mensajero de la dualidad que mostró el camino hacia Dios, y muchos cátaros no creían que muriera en la cruz. También hablamos del significado del bautismo cátaro y que a día de hoy nos han llegado muy pocos documentos originales propios de la religión cátara, y en este sentido mucha de la información que disponemos proviene de la Inquisición y de los perseguidores de dicho movimiento y no de los propios cátaros. De ahí que, como nos quedamos a medias, hayamos decidido hacer una segunda mesa, una segunda tertulia para seguir conociendo este movimiento espiritual llamado catarismo y que hoy con nuestros expertos vamos a seguir abordando. Bueno, pues para enlazar con la primera tertulia, Xavi Bonet, Carlos Mesa, vamos a recordar que estos cátaros, estos hombres buenos, se extendieron en el siglo XIII en plena Edad Media por el Languedoc al sur de Francia y hablaban occitano. Pero, ¿por qué se conocía a los cátaros como los hombres buenos? Generalmente se le conocía como hombres buenos por el nivel de vida austera que llevaban y el trato con la gente del pueblo, con la sociedad. Piensa que ellos, mientras en aquella época todas las iglesias y todos los sermones que se producían en lengua latina, ellos de pronto empiezan a predicar en la lengua del pueblo, empiezan a predicar en occitano. Se ha conservado una sola Biblia de esa época, del siglo XIII, que está escrita en occitano y es la única que se ha podido conservar. Pero yo creo que toda esta cercanía al pueblo, toda esta cercanía del ver la gente realmente cómo vivían, qué es lo que realmente pensaban, cómo actuaban, sobre todo ver cómo actuaban, ¿no? Que predicaban con el ejemplo. A partir de ahí pues se le empezó a llamar ese apelativo de buenos hombres a esa primera jerarquía cátara que estaba mucho más, bueno, eran todos, ¿no?, buenos hombres, pero prácticamente se le llamaba a esa primera jerarquía que estaba más en contacto con el pueblo. Ellos siempre iban en parejas, los buenos hombres estaban obligados a ir siempre en parejas y entonces a
partir de ahí pues se les conoce con ese apelativo de buenos hombres. Y recordemos que además eran tan buenas personas que llevaban siempre pan consigo y lo repartían con quienes se lo pedían, ¿no? Además, una forma de descubrir a los supuestos herejes cátaros era registrarle los bolsillos o los zurrones a ver si les encontraban migas de pan, porque se supone que si las llevaban encima, probablemente algunos de estos perfectos se las hubieran proporcionado, y significaría que esos inquisidores tendrían ante ellos probablemente gente que de alguna manera pues había sido bendecida por estos hombres buenos, ¿no? ¿Hombres buenos que eran tanto hombres como mujeres o solamente eran hombres? No, tanto hombres como mujeres. Las mujeres tenían cierta libertad dentro de la misma sociedad occitana y dentro de lo que sería el catarismo. Pero tampoco que la gente se vaya a pensar que la mujer tenía una libertad total en el catarismo y que, a ver, dentro de la sociedad occitana sí que tenía bastante más libertad y se conocen mujeres perfectas, que han llegado a perfectas, pero si nos fijamos en la alta jerarquía nunca había una mujer. Ellas siempre eran hombres. Lo que pasa que sí que realmente dentro de lo que es la sociedad occitana la mujer incluso se podía divorciar, casi siempre era la que llevaba los negocios, la que manipulaba la economía de la casa, la que la llevaba, la contabilizaba. Tenía dentro de lo que es la sociedad occitana sí que tenía bastante más relevancia que en otros mismos lugares de Francia. Llevaba al mando de la casa. Sí, la que llevaba al mando de la casa. Incluso tenemos datos de auténticas, por decirlo de alguna forma, de auténticas empresarias de la época. Y una de las más importantes mujeres del catarismo fue Esclarmont de Foix, que era la hermana de Ramón Rullet, sí, el conde de Foix. Sí. Fue una de las más altas damas de Purnia occitana, que a manos de ella estaba el castillo de Montsegur. Le llamamos castillo, ¿no?, a lo que existe ahora realmente allí en Montsegur, pero bueno, realmente lo que nosotros vemos ahora mismo estaríamos hablando que históricamente se conoce como Montsegur III. El castillo que vemos es un castillo construido en 1400, una cosa así, o sea, casi 100 y pico de años después de lo que sería el auténtico castillo cátaro, y antes de ese castillo cátaro estaría el castillo original, ¿no? Los cátaros lo que hicieron fue rehabilitar todo ese castillo. A ver, hablamos de castillos, pero realmente no podemos hablar de castillos, hablamos de castrums, que esto es un concepto diferente. O sea, el castrum, estaríamos hablando de una pequeña... En Montsegur uno se considera que únicamente lo único que había era una torre del homenaje, o sea, una torre cuadrada, y alrededor de toda esa torre lo que había era pues el castrum, el pueblo donde vivía la gente, ¿no? ¿Cuánta gente podía llegar a vivir en ese castillo de Montsegur? Y digo yo que los caballos quedarían abajo, porque ¿quién subía esa rampa? Sí, no, a ver, se calcula más o menos que, a ver, dentro del castillo habrían, bueno, todo dentro del castro serían unas 700 personas, una cosa así. Es lo que se calcula que más o menos podía vivir por allí, pero es lo que te digo, eso no únicamente estaría en lo que es la cima de ahora del castillo, sino todas las laderas y toda la parte... Exacto, es que claro, nos olvidamos de las laderas, claro. Y hay unas laderas que en estos momentos es una especie de precipicio. Sí. Aquello en realidad era una especie de pueblo escalonado que llegaba prácticamente hasta abajo. Lo que pasa es que ha desaparecido por completo, pero como venía siendo habitual, o sea, en torno al castillo o al castrum estaba el pueblo. Por cierto, la palabra castrum en realidad viene del mundo romano, que fueron los primeros en realizar estas fortificaciones en realidad, ¿no? Los primeros cátaros propiamente dichos aparecieron en la región francesa de Lemosín entre el 1012 y el 1020. Algunos fueron descubiertos y ejecutados en la ciudad de Toulouse en el año 1022. Asimismo, se enviaron predicadores para combatir la propaganda cátara a principios del siglo XII. Sin embargo, los cátaros ganaron influencia en Occitania debido a la protección dispensada por varios miembros de la nobleza occitana. Los cátaros eran seguidores del Evangelio de San Juan, pero ¿qué importancia tuvo la figura de María Magdalena en sus postulados, Xavi? O sea, dentro del catarismo, la figura de María Magdalena yo no la veo muy ligada con lo que sería el propio catarismo. Bueno, yo vengo a decir lo mismo. En realidad es una especie de mito moderno, ¿no?, el hecho de incluir a María Magdalena con lo que es propiamente el catarismo. Que ellos practicaban un dualismo gnóstico, de que es lo que hablamos la semana pasada, y que como tal está muy vinculado pues a ese Evangelio de San Juan y a esa tradición que siempre ha habido de forma paralela, en la cual, pues bueno, los cátaros se ven a sí mismos como, siempre se han visto como aquellos que han seguido las directrices de Jesús y María Magdalena. Bueno, es que ha sido como tener, digamos, una historia real y después una historia paralela, una historia que entronca muchas veces con la leyenda y que no sabes distinguir realmente la realidad de la leyenda. Así que no podemos decir exactamente qué tiene que ver María Magdalena con los cátaros, porque nunca sabes distinguir propiamente cuál es esa línea, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, que estamos muy cerquita de lo que sería la Provenza, y la Provenza sí que tiene una gran tradición sobre la figura de la Magdalena, ¿no? Ya creo que me parece que es en el año 400... Cuando empiezan a aparecer los primeros textos sobre María Magdalena. Bueno, desde el año 400 existe
vamos a ver, los primeros textos en realidad son del siglo XI y son los documentos de Becelay. Y en los documentos de Becelay es cuando allí se resume lo que ya se viene contando desde el año 400 y algo, como vienes diciendo tú. Pero el primer documento escrito es del siglo XI. Y es el que menciona la presencia de María Magdalena en estas tierras, ¿no? Sí, bueno, en las tierras de la Provenza, y que después, posteriormente, se extenderá hacia la zona del Languedoc. Que, por cierto, la Languedoc, ahora que lo decimos, es una palabra muy bonita porque dice la lengua de Oc. Lengua de Oc. Y hablamos la lengua de Oc, que es la lengua occitana, ¿no? La lengua del sí. Uno de los factores que más influyó en la expansión del catarismo dentro de lo que sería Francia y precisamente en el Languedoc fue el que utilizaran la propia lengua de la gente. Allí la gente no sabía latín, incluso había muchísimos, incluso es que se tiene constancia de propios sacerdotes, claro, imaginemos, ¿no? Pueblecitos perdidos por ahí, de propios sacerdotes que leían los sermones en latín y no sabían, no entendían lo que estaban diciendo. La misa siempre se ha impartido en latín, claro, y de espaldas hacia el público. Y muchas veces se tiene constancia de sacerdotes que lo único que hacían era leer, pero no tenían conocimiento ni de lo que estaban leyendo. Por eso muchas Biblias de esa época vienen con anotaciones al lado, o son bilingües, están traducidas del latín al francés o al griego, pero uno de los factores claves fue eso, propia lengua. Sin embargo, ahora me he acordado con respecto a una cosa que estaba mencionando hace un momento Pedro, del triunfo del catarismo entre las gentes más humildes. Quisieron, de alguna manera, el Vaticano quiso, el Papa Inocencio III, quiso buscar, la fuente o la causa de por qué estaba realmente implantándose el catarismo entre las gentes más humildes. Y bueno, pues se le comentó que esta gente no mostraba signos de ostentación, sino que iba de forma muy humilde, como tú dices, hablando la lengua del pueblo llana, haciéndose entender y presentándose como gente pobre en definitiva. ¿Y sabes qué contestó el Papa Inocencio III al respecto? Esa es una historia muy curiosa. Dijo: traedme al tío más pordiosero que encontréis en la calle. ¿Y sabes a quién trajeron? A Francisco de Asís. ¿Y qué hizo con Francisco de Asís? Crear la orden de los franciscanos, que es la orden pobre que competiría contra los cátaros a ver si de esa manera conseguía erradicar esa herejía en algún momento. No, la verdad es que eran muy austeros. O sea, hay que pensar que incluso ellos mismos llevaban como una especie de cazoleta, donde era la cazoleta que utilizaban para comer. No podían comer en ningún otro plato, ni cocinar, ni comer nada que haya sido cocinado en alguna olla o en algún utensilio que no estuviera bajo su control, porque no podía estar contaminado por carne ni nada parecido, ¿no? Si hablamos de misterios y hablamos de esos principales que nos envuelven a todos cuando hablamos de catarismo, podríamos hablar del que hace referencia al Santo Grial, ¿no? ¿Qué representaba para ellos este cáliz? ¿Qué era para ellos el Santo Grial? Ellos se consideraban hijos del Grial, por cierto. Realmente no sabemos qué es lo que pensaban los cátaros del Grial. El catarismo se enlaza con el Grial en el siglo XX. Así que estamos evidentemente en la tierra de Chrétien de Troyes, donde escribió el famoso Perceval, donde evidentemente es el mito artúrico transformado en el 1200 y pico, transformado en libro y pasado seguramente una tradición oral muy antigua pasada a lo que sería el libro, ¿no? Entroncar el catarismo con el Grial es un tema del siglo XX, que aparece en el siglo XX. ¿Te refieres por el tema de los nazis? Sí, los nazis y algún escritor antes. Realmente quien entronca todo el tema del catarismo con el Grial prácticamente es el personaje de Otto Rahn. Cuando se menciona la posible escapada de ese Grial antes de que los cátaros sucumban en Montsegur, donde 4 hombres se descuelgan de la montaña llevando un tesoro supuestamente oculto que acabará en alguna de las espulgas o alguna de las cuevas adyacentes de la zona, ¿no? Y se dice que entre ese tesoro estaba escondido el Grial. Pero claro, como bien dice Xavi, es una historia moderna, es una historia del siglo XX, ¿no? Otto Rahn fue un escritor alemán aficionado al esoterismo, la historia y el medievalismo, miembro del partido nazi y de la SS. Su figura estaba asociada a las creencias esotéricas del ocultismo nazi difundidas por la SS. Entiendo yo que fue, de alguna manera, el precursor de esa búsqueda del Grial. Sí, él empezó, la verdad que Otto Rahn llegó sobre 1929, una cosa así, se instaló en la aldea de la Belanet, que es la aldea que está más cerquita, que está muy cerquita de Montsegur. Y él era filólogo, era especializado en historia medieval. Y entonces, él hizo su tesis doctoral sobre este tema. Y entonces, decidió irse a la zona porque tenemos 2 poemas épicos, ¿no? Estaríamos hablando de lo que sería el libro escrito por Chrétien de Troyes y el de Wolfram von Schembach, ¿no? El Perceval y el Parsifal, respectivamente. Escritos con muy cortitos años de diferencia. Creo que uno es en el 1208 y el otro en el 1213, una cosa así, respectivamente. Y realmente él, Otto Rahn, lo que cree es que el Montsalvat,
que explica Wolfram von Schembach dentro de su Perceval realmente está camuflando una narración histórica, y ese Montsalvatge sería realmente Montsegur. Y entonces él, a partir de aquí, relata toda la historia del Montsalvatge y del Perceval, enlazándolo con lo que sería toda la zona de la Provenza, ¿no? Por ejemplo, tenemos a von Schembach en el propio escrito que él tiene. Él menciona a un trovador que se llama Quillot de Provenza, ¿no? Y a partir de aquí sí que hemos podido comprobar de que realmente en esa época hubo, muy cerquita de Montsegur, en lo que sería el castillo de Puigvert, hubo un cónclave de trovadores, y se juntaron en el 1200 y poco, se juntaron todos los trovadores de la Provenza, del Languedoc y de toda la zona aquella, y realmente sí que tenemos constancia de que existió este Quillot de Provenza o este Quillot de Provence, ¿no? Que el propio Schembach en el 1213 nos dice que la historia se la narra este trovador, ¿no? Él, a partir de aquí, enlaza de que toda esta historia que se explica es realmente el gran secreto que custodiaba el catarismo, está transmitido de forma simbólica y escondida en lo que sería el mito del Grial dentro de la tradición de Wolfram von Schembach, y anteriormente, en primer lugar, el de Chrétien de Troyes. Y es a partir de ahí cuando conoce a Antonin Gadal, sí. Y es cuando ambos embarcan en la aventura de examinar las cuevas de la zona para ver qué secretos escondieron los cátaros en aquellos lares. Ya que hablamos, perdonadme, ya que hablamos de Otto Rahn, tenéis que hablarnos de esas obras, la búsqueda del Grial y la de la corte de Lucifer, ¿no?, que escribió este hombre. ¿Obras a recomendar, sí, para conocer más el catarismo? ¿Obras para conocer una parte del catarismo, una interpretación que dio este hombre? Yo creo que es una interpretación que dio él. Obras para recomendar el catarismo, yo recomiendo las de la autora Anne Brenon, que es la directora del Museo de Historia de Carcassonne, y es una excelente documentadora y historiadora, y bueno, tiene accesos a documentos que prácticamente el común de los mortales no llegaría nunca a tenerlos, ¿no? Pensamos que Otto Rahn llega en el 1929, y a partir de allí tenemos que pensar que llega prácticamente con una idea bastante fija, que es la de poder encontrar esas relaciones que él cree en esa idea de lo que sería el Parsifal de Wolfram von Schembach, ¿no? Entonces todas las cosas que se le van explicando, él siempre intenta vincularlas, ¿no? Realmente Otto Rahn es un gran misterio. Otto Rahn es un gran misterio dentro de lo que sería el tema del nazismo esotérico vinculado con el tema del Grial, ¿no? Sí, además no se sabe ni tan siquiera si este hombre murió o no murió, porque incluso también tenemos una leyenda ahí moderna que habla de que, bueno, oficialmente se suicidó, pero extraoficialmente se dice que todo fue una tapadera para seguir viviendo en alguna otra parte, con el sobrenombre de Rudolf Rahn, ¿no? Sí. Otto Rahn, en un principio, digamos, por los dos libros que él hizo, el primero le podríamos dar un carácter más histórico, mientras que el segundo se le podía decir que tiene un toque más metafísico. Entra dentro, digamos, más de lo que sería un poco el esoterismo, un poco más de todas las tradiciones, se mezcla más en un recorrido a pie dentro de lo que sería toda la propia zona, ¿no? Mientras que en el primer libro lo trata un poco más histórico. Perdona, dentro de los libros de este hombre no hay localizaciones de las cuevas cátaras. Sí, tanto. En el primero, en Cruzada contra el Grial, hay un mapa. Hay un mapa de las localizaciones, y deben haber como media docena de cuevas, y algunas son preciosas. Hay una pública que se la deberíamos recomendar a todo el mundo, que es la de Lombrives. La cueva de Lombrives es espectacular. Puedes contratar varias rutas allá adentro, y la ruta más larga te lleva alrededor de unas 6 o 7 horas por el interior de esta cueva. Una cueva que mide, creo recordar, tú lo sabes mejor que yo, 13 o 14 kilómetros. Sí, 14 kilómetros. 14 kilómetros. ¿Y qué es lo que encontraron en estas cuevas? En esta cueva ahora es una cueva que únicamente se puede entrar con visitas, mientras todo el resto de cuevas que están cercanas, todo aquello está, Pedro, agujereado, ¿eh? O sea, hay cuevas por todos lados, son cuevas prehistóricas, ¿eh? Y la cueva de Lombrives es una cueva prehistórica que es inmensa, que es preciosa. Allí nace la leyenda del nombre de los Pirineos, nace en esa misma cueva, y realmente allí los cátaros, en los últimos tiempos de los cátaros, dentro de esa cueva, quizás a 1,5 kilómetros, una vez has entrado dentro de la cueva, 1 kilómetro, una cosita así, nos encontramos con lo que sería la catedral, que se le conoce como la catedral, y es realmente vas por una cueva y de pronto entras a una estancia que contiene casi 80 metros de altura, dentro de la montaña, estamos hablando. ¿Y tantos kilómetros de cueva exactamente para qué eran? Pues ellos practicaban dentro de lo que se conoce como la catedral, practicaban los consolamentos y daban consolamentums, regreso al interior de la tierra. Pero no vivían
dentro de las cuevas. No, es el simbolismo, ¿no? De entrar dentro de una cueva donde recibes una iniciación, porque realmente el Consolamentum era una iniciación, iniciaban a sus creyentes dentro de lo que sería el catarismo, y entonces pues es el simbolismo, ¿no? De entrar dentro de una cueva oscura, imaginemos la época, ¿no? Aunque ahora entramos con linternas y está iluminado, pero en la época tenía que ser difícil. Siempre y cuando hablemos de esta cueva, porque el resto de cuevas, como la Espluga de Bouan, o cuando hablamos de la Belén y tantas otras que tenemos allá sí que se refugiaron después del asedio de Montsegur. De hecho, para llegar a estas cuevas, lo primero que adviertes es que existen como pequeños muros, donde hay como una especie de torres de vigía que servían para advertir de la presencia, por si alguno se acercaba a estos lugares que les servían como refugio. Hay que diferenciar entre cuando hablamos de cuevas y cuando hablamos de espulga. La espulga se conoce como esta cueva fortificada. Estamos hablando que son cuevas naturales donde el ser humano ha creado fortificaciones, ¿no? Y tú las ves desde lejos y realmente parecen castillos, ¿no? Hay incluso, por ejemplo, la espulga esta de Bouan, que incluso tiene almenas. La espulga de Bouan es una de las más bonitas y que podríamos recomendar. Y de hecho, en el registro, cuando los inquisidores realizan su trabajo en Montsegur, la leyenda del Grial a veces quizá no sea tan leyenda, porque se lee en los escritos de los inquisidores que realmente bajaron con un tesoro, o se desprendieron por allá con un tesoro, el tesoro de los cátaros, y que ese tesoro fue a la espulga de Bouan. De hecho, es el último sitio que se le conoce por el que debió pasar o estar. A ver, realmente has dicho algo clave, que es la Inquisición, ¿no? Que realmente es la que empieza allí a poner un poco de, según ellos, de orden dentro del territorio, ¿no? Y realmente lo que crean se estableció Inocencio III, fue el primero que estableció. La Inquisición realmente nace en tierras occitanas, ¿no? Para combatir la herejía. Luego se fue prolongándole el tiempo, pues hasta 1965, donde Pablo VI reorganiza todo lo que sería el Santo Oficio y le cambiaron el nombre, ¿no? De llamarle la Santa Inquisición pasó a llamarse la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿no? Hay que decir que para los cátaros el Papa no representaba ninguna autoridad ni representación de Dios en la tierra. ¿Cuáles fueron los motivos por los que se gestó la cruzada contra los cátaros? ¿Ese fue un motivo o cuál era el motivo principal? Yo creo que realmente fue todo una especie como de pretexto, ¿no? Tanto de pretexto religioso y pretexto político, ¿no? Nos encontramos en un momento bastante convulso, ¿no? De la época, porque por ejemplo el rey de Francia, Felipe Augusto, hacía muy poquitos años que había recibido un interdicto en toda Francia. O sea, el Papa había dictado un interdicto en toda Francia y un interdicto significa que quedan suspendidas todos los sacramentos y todos los oficios de misa en el país de Francia. Y eso fue porque el rey Augusto, que estaba casado con Isabel de Nao, la primera esposa que tuvo, esta mujer murió y entonces automáticamente, al cabo de poco tiempo, se casó con Ingeborg de Dinamarca, o como la conocemos nosotros, Isanbur de Dinamarca, ¿no? Pero aquí sucede algo muy extraño, porque la misma noche de bodas, o sea, él se casa, quiere hacer una alianza danesa de Francia y Dinamarca contra Inglaterra, ¿no? Y él establece de casarse con esta princesa, pero sucede algo muy extraño, que es la primera noche, o sea, la noche de bodas, al día siguiente el rey repudia por completo a la reina y solicita la anulación del matrimonio. Los motivos no se saben, no tenemos ni idea de por qué pudo ser que aquel hombre después de la noche de bodas dijera que la repudiaba. Incluso hasta hay testimonios de la época que cuentan que esta mujer era muy hermosa. Lo curioso de esta historia, volviéndola a retomar, es que Felipe Augusto al principio no estaba nada interesado en los cátaros. Él estaba muy preocupado de sus guerras contra los ingleses. Claro, por eso viene... Y el Papa al final, cuando vio que le estaba aquí... Bueno, yo siempre digo lo mismo, utilizo una metáfora para aludir el por qué sucedió aquello, ¿no? Y yo siempre lo diré de la misma forma. Le estaban quitando clientes, y si pierde clientes, pierde poder. Y por eso su interés en realizar una cruzada contra los cátaros es comulgando a todos aquellos condes que al principio Felipe Augusto estaba en contra, porque muchos de ellos eran vasallos, y lo que le sabía mal, entre comillas, era invadir condados que realmente le estaban sirviendo de alguna manera, ¿no? En 1145, creo que fue el Papa Eugenio III quien envió un legado a los distritos afectados para detener el progreso de los cátaros.
Los escasos y aislados éxitos del monje Bernardo de Claraval no pudieron ocultar los pobres resultados de la misión y el poder de la comunidad catalano-occitana de la época. No obstante, siempre se ha asociado la Inquisición al temple, ¿verdad? Y no a los cátaros. ¿La Inquisición se creó de alguna manera para acabar con los cátaros entonces? Sí, la Inquisición nace plenamente lo que se conoce como la Inquisición medieval para el exterminio de lo que sería la religión y la herejía cátara. Pero aquí juegan muchos papeles, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que comentaba de Felipe Augusto, esto provoca una situación donde Inocencio III no entiende el por qué este señor repudia a Isambur en la noche de bodas, y entonces él no está de acuerdo con esto y no acepta ese pretendido divorcio, y entonces es cuando aprueba ese interdicto, ¿no? Tenemos que pensar también que justo en el año 1204 tenemos lo que sería la Cuarta Cruzada. Esa Cuarta Cruzada sí que es apoyada por todos los caballeros y bueno, ellos se lanzan y aquí entra en juego otro personaje que sería Simón de Montfort, donde en esta cruzada llega un momento donde reniega de atacar a una ciudad cristiana, donde sin, bueno, lo que él considera sin ningún tipo de autoridad moral, ya sea por parte del Papa o por parte de algún alto dirigente de la Iglesia, se decide atacar esta ciudad, y entonces él abandona esa cruzada y dice que no participa, que él nunca va a asaltar una ciudad cruzada una ciudad cristiana sin ninguna orden del Papa directamente, ¿no? De alguien mucho más importante de las personas que habían allí. Y realmente él huye, se va, abandona la cruzada, y hay que recordar que la cruzada de 1204 es la que acaba con la toma, destrucción y saqueo de Constantinopla. Entonces él, Simón de Montfort, dentro de esta tesitura en la que se encontró, dentro de los propios caballeros, habían algunos que podían llegar a cuestionar su nobleza y su valentía y su hombría, ¿no? Por el hecho de haber abandonado la ciudad y de haber abandonado la cruzada, él con el pretexto de que no atacaba una ciudad cristiana, ¿no? Todo esto estamos hablando en un periodo de 10 años, ¿eh? Todo esto que sucede con el rey, el interdicto, Simón de Montfort abandona la cruzada. Entonces, claro, tenemos que vernos de que realmente está creciendo la cruzada, está creciendo el catarismo dentro de lo que sería Occitania. El Papa Inocencio III, evidentemente, puede declarar una guerra, ¿no? Él declara la guerra santa, crea la Inquisición en el 1216, crea la Inquisición y lanza de Letrán. Exacto, en el Concilio de Letrán. Y lanza lo que sería la cruzada, pero el Papa únicamente tiene autoridad moral y espiritual, es un poder religioso, él no tiene un poder militar, y para el poder militar tiene que llamar a reyes y nobles, y entonces él se encuentra que en ese momento tiene a un rey donde hace unos poquitos años antes había sufrido un interdicto en toda Francia, había tenido tensiones con el Vaticano, con el propio Papa Inocencio III por ese divorcio, por no aceptar. Al final, bueno, hay ahí Déjame que aporte una cosilla nada más, que estás diciendo algo muy interesante, ¿no? No tiene poder militar, pero ¿sabes cómo lo hacían? Porque todo el mundo puede decir, bueno, ¿y por qué se le hacía caso al Papa en todo momento? Claro, la presión. No, por una sencilla cuestión. Se supone que el Papa es el representante de Dios en la tierra, es, digamos, el sumo pontífice, la misma palabra ya lo está diciendo. El sumo pontífice significa el que hace de puente, el que hace de intermediario entre Dios y los hombres, ¿no? Pues cualquier Papa, como representante de Dios, dice que la tierra le pertenece a Dios y que, por lo tanto, la palabra excomunión, que alguno puede pensar, pues mira, ya estoy libre de la Iglesia Católica, por fin puedo hacer lo que me da la gana y pecar como quiera, ¿no? Significa en todo momento que eres desposeído de tus tierras, es decir, esas tierras ya no pertenecen a nadie, vuelven a pertenecer a Dios. Por lo tanto, si te excomulgaban en todo momento, significaba que ese vizconde o conde perdía automáticamente todas sus tierras, lo cual significaba que sus vecinos tenían todo el derecho del mundo a invadir las tierras del que había sido excomulgado y hacérselas propias. Por lo tanto, el Papa le estaba diciendo sencillamente a Felipe Augusto, mira, los he excomulgado a todos, con lo cual te doy permiso para que invadas esas tierras y te las hagas tuyas. No lo tuvo tan fácil porque se encontró con muchos nobles que le dijeron que no, ¿eh? El único noble que en ese momento, hacía unos años antes, se había cuestionado su valentía y su honor delante de la batalla y de la guerra, que era Simón de Montfort, cuando decidió no atacar la ciudad. Pero Simón de Montfort lo ponemos ahora como si fuera... Claro. Y Simón de Montfort, recordemos la cantidad de salvajadas que llegó a realizar, porque Simón de Montfort va al lado de este otro señor que se llama Arnaud Amaur, y junto a los dos hicieron las mayores salvajadas que se recuerdan en la cruzada contra los cátaros. Ya no solamente la entrada a Béziers,
Carcassonne, sino por ponerte un ejemplo, lo que sucedió en Bran, cuando los dejan a todos ciegos, les arrancan el labio superior, le cortan la nariz y hacen que se presenten delante de esa ciudad, la ciudad de Bran. Ciegos y mudos. Excepto al primero que lo dejaron tuerto para que vieran de qué eran capaces si no se rendían en todo momento. Y eso son cosas de Simón de Montfort. De hecho, ese hombre está enterrado en Carcassonne, y una cosa que me hace mucha gracia es que cuando tú entras donde se encuentra la tumba de este caballero, al lado derecho, los franceses escupen a la tumba. Tenemos que pensar, por ejemplo, Pedro, imagínate las condiciones en las que se promulga todo lo que sería el edicto de la cruzada, ¿no? Estaríamos hablando que el Papa promete, ¿no?, la absolución de todos los pecados cometidos durante la guerra, que los caballeros debían permanecer un mínimo de 40 días y la suspensión de todas las deudas económicas que tuvieran a su regreso. Los caballeros que aguantaran eso, dentro de todos esos nobles que dijeron que no, hubieron muchos que dijeron que sí, claro, evidentemente, y uno de ellos fue Simón de Montfort, al cual le parecía un suculento plato todas las posesiones del condado de Raimond VI, ¿no?, de Raimundo de Tolosa, y de su sobrino, evidentemente de su sobrino, del vizconde de Trencabel, ¿no?, que era un jovencito de tan solo 24 años, ¿no?, cuando fue a intentar pactar una rendición o un pacto, hablar con Simón de Montfort, y a partir de allí, bueno, lo capturaron y nunca más se supo de él, ¿no? Dicen que murió, los datos oficiales dicen que murió de disentería dentro de los propios mazmorras de lo que sería el castillo de Carcassonne, ¿no? Estaríamos hablando de 20.000 cruzados, pero hay que pensar una cosa, los cruzados, cada uno de estos cruzados, estamos hablando que es un señor, y este señor, él no lleva sus propias armas, las llevan sus porteadores, y él lleva su equipo de cocina, y él lleva sus propios sirvientes, y estamos diciendo que un ejército de 20.000 cruzados representaba una movilización de cerca de 150.000 personas. Estamos hablando que por donde pasaban los bosques se arrasaban. En el año 1209, el obispo de Béziers llega a la ciudad francesa y occitana de Béziers con una lista de 220 nombres de cátaros que debían ser entregados, o de lo contrario se pondría sitio a la ciudad. En este sentido, los cruzados entraron en Béziers, matando a hombres, mujeres y niños, como bien decían nuestros invitados. Fueron asesinados 1.000 cátaros que estaban refugiados en la iglesia de Santa María Magdalena, patrona de la ciudad. Cuando la iglesia de la Magdalena fue restaurada en 1840, se descubrieron bajo el suelo los 1.000 cuerpos. ¿Qué importancia tuvo? Antes hablabais de la ciudad de Carcassonne, no me gustaría pasar por alto este detalle. ¿Qué importancia tuvo la ciudad de Carcassonne en la resistencia cátara? A ver, pues bastante, porque Carcassonne, digamos, era la capital del Carcas, de toda la zona donde estaba el vizconde, ¿no?, el vizconde de Trencabel, que era sobrino de Raimundo VI. A ver, tenemos que decir que Raimundo VI, que era conde de Tolosa, era un gran personaje, ha sido uno de los grandes personajes que existieron y que han existido en toda la cristiandad. Estamos hablando que era primo hermano del propio rey de Francia, del mismo rey que le hace la cruzada. Estamos diciendo que era cuñado del rey de Inglaterra, era cuñado del rey de Aragón. Él mismo, por razón de vasallaje, estaba vinculado con el emperador o sea, por razón de vasallaje a estos tres reyes, a estos tres reyes, a Felipe Augusto, al rey de Inglaterra y al rey de Aragón. Estaba vinculado al emperador de Alemania, era duque de Narbona, era marqués de la Provenza, soberano feudal de tierras como la Genés, el Carcín, el Roels, el Albigués, el Comingués, el Carcassés, el condado de Foix. Estamos diciendo que este señor gobernaba en aquella época casi una extensión de terreno de unos 200.000 kilómetros cuadrados. Estamos diciendo que casi media España sería suya. Y dentro de ese territorio que él gobernaba tenemos toda la zona de Carcassona, la que tenían los vizcondes de Trencabel, que era, digamos, su sobrino, ¿no? Y Raimundo VI, no te olvides de lo siguiente: 3 veces excomulgado y 5 veces casado. Este señor permitía, entre comillas, que bueno, él no consideraba que esa gente que la iglesia decía que eran herejes, ellos que fueran malas personas, y bueno, al final tuvo que retractarse. Y volviendo a Carcassonne, te diré también que Carcassonne fue uno de los primeros reductos en caer durante la cruzada de los cátaros. Hoy lo vemos como algo, sí, que después de esta restauración que tan bonita que se ha hecho, pero vamos, fue una de las primeras ciudades en caer, y además no lo tuvieron complicado, porque lo que hacían era, los zapadores hacían unas excavaciones debajo de los muros y metían fuego y automáticamente aquello se venía abajo, se derrumbaba y era muy fácil entrar por cualquier acceso de la ciudad. Con cerdos vivos, porque la grasa al quemarse hacía quemar los cimientos. Bueno, ahora que sí, es verdad, ¿no? O sea, lo que hacía era derrumbar las paredes, ¿no? Ahora que has comentado lo del cerdo, ¿conoces por qué se le llama la ciudad de Carcassona? ¿Por qué tiene este nombre? Cuéntanos. Resulta que en el siglo VIII, una cosa así, en el siglo VIII, siglo IX, ¿no?, cuando estaban
estaban asediados por el ejército árabe, llevaban muchos meses asediados dentro de lo que sería el castillo, estaban a punto dentro de la ciudadela, perdón, estarían a punto de claudicar, ¿no? Y se les ocurrió coger al último cerdo que tenían y desde dentro del castillo lo montaron en una catapulta y se lo lanzaron a los árabes. Y claro, los árabes se quedaron, que dijeron, bueno, a ver, si estos señores cogen al cerdo más hermoso y más lustroso que tienen y nos lo tiran en catapulta, dice, vámonos de aquí porque ahora viene el invierno y entonces aquí ya no vamos a hacer nada, ¿no? Y fue una de las cosas que lo que realmente hizo fue que se retiraran, ¿no? De haberles tirado ese cerdo tan engordado, el último cerdo que tenían, cuenta la historia, la tradición. Y entonces cuando se retiraron, sonaron las trompetas. Y entonces la gente desde lejos dijo, mira, la ciudad de Carcás suena, la ciudad de Carcás sona. Bien, el 5 de agosto de 1234, cuando una anciana mujer decide abdicar de la fe cátara, por ejemplo, el inquisidor Guillaume Pellichon manda que la saquen de su casa con su cama y esta y la señora son arrojadas a la hoguera. Asimismo, el Papa Gregorio IX mandó desenterrar a los muertos cátaros para quemarlos de nuevo. Desde luego, qué diferencia de papa, el de ahora al de esos siglos. No me extraña que nuestro papa anterior pidiera perdón por lo que se hizo, lo que hizo la Iglesia con gente inocente, ¿verdad? Tenemos que pensar una cosa. Benedicto XVI estuvo ocupando el cargo prefecto de la Congregación de la Santa Fe. Recordemos que simplemente lo que se hizo en 1965 fue cambiar el nombre. Él era el prefecto de lo que sería ahora, o sea, simplemente hace 60 años de la Santa Inquisición. De todas formas, es un perdón muy generalizado. A mí me gustaría ver algún día un perdón más específico, ¿no? De decir, pues pedimos perdón por la cruzada contra los cátaros o pedimos perdón por lo que le hicimos a los templarios. Me gustaría verlo algún día. Bueno, gracias, entre comillas, ¿no? Gracias al propio Benedicto XVI y a Juan Pablo, ¿no? Juan Pablo II también, que sacaron alguno de esos archivos y hemos podido conocer archivos de lo que sería la Santa Inquisición a partir de 1989, 1990, finales del 2000, han empezado a aparecer esos archivos, ¿no? Yo creo que para ellos mismos es un tema bastante peliagudo. Juan Antonio Llorente, que es un investigador del siglo XIX, donde escribe en un libro en Historia Crítica de la Inquisición Española, este propio señor, Juan Antonio Llorente, era comisario del Santo Oficio, o sea, estaba vinculado con la Santa Inquisición y él mismo nos da unos datos escalofriantes, ¿no? El total de procesos que habría realizado la Santa Inquisición estaría rondando los 300.000, de los cuales cerca de 32.000 personas habrían sido quemadas y unas 18.000 habrían sido quemadas en efigie. O sea, cuando hacían el ritual, cuando no encontraban a la persona, quemaban una efigie de la persona y que no apareciera por allí porque si no la cogían y la quemaban, ¿no? El 16 de marzo del año 1244 tuvo lugar un acto en Montsegur, en donde los líderes cátaros, así como más de 200 seguidores, fueron arrojados a una enorme hoguera en el conocido como Prado de los Quemados, junto al pie del castillo. Siguiendo con las persecuciones, en el 1252 el Papa Inocencio IV promulga el decreto que autoriza a los frailes a usar la tortura para averiguar una verdad. En 1278 en Verona más de 200 cátaros italianos ardieron en la hoguera. ¿Cuál ha sido, o mejor dicho, cuál es el legado actual de los cátaros en esta sociedad de hoy? ¿Qué podemos encontrar en España? ¿Qué podemos leer en España? ¿Cuál ha sido el legado en sí? No sé si con entidades, con asociaciones para el estudio de la cultura cátara. ¿Cuál es el legado en sí que en este siglo XXI podemos encontrar de estos cátaros? Históricamente hablando, ha habido un interés masivo por el tema del catarismo a partir del siglo XX, sobre todo con la aparición de libros como los que tenemos encima de la mesa, de Otto Rahn, y posteriores. Y bueno, pues ahora mismo hay asociaciones que se autoconsideran neocátaras y que han rescatado estas historias del pasado. Y de hecho ahora en Francia también se está aprendiendo el occitano, de nuevo, en las mismas escuelas. Es decir, que aquello que parecía haberse perdido, pues vuelve otra vez a aparecer. Y de todas formas, nunca acabó de extinguirse el legado de los cátaros, porque cuando hablamos de una orden sanjuanista, o por llamarle, o seguidores de San Juan, como podían ser los cátaros, los que vendrán a continuación serán los templarios, que seguirán siendo una orden sanjuanista. Y después de los templarios continuaron perviviendo los rosacruces, que es una orden sanjuanista, y también los masones, o la masonería, que es una orden sanjuanista. Y como hoy en día tenemos masones y sigue existiendo la masonería y el rosacrucismo, podríamos decir de alguna manera que ellos son los que conservan ese legado que
todavía pervive de aquel catarismo, ¿no? Porque muchos masones, para ellos, la historia del catarismo es harto sorprendente y aplican algunas de esas normas dentro de algunas de estas logias masónicas, ¿no? Incluso dentro de la masonería actual, también diré que algunos de estos secretillos que hoy vemos raros, ¿no? De decir por qué adoran tal o cual cosa, tiene mucho que ver con los templarios, ¿no? Gracias, Carlos, por estar esta noche en esta tu casa en Luces en la Oscuridad. Gracias, Pedro. Carlos, muchas gracias. Y Xavi Bonet, mil gracias por estar con nosotros. Te seguimos con tu trabajo, con tus libros. Muchas gracias, Pedro. Y bueno, simplemente algo muy cortito. Yo creo que lo que nos ha dejado el catarismo actual es un ideal idealizado. Y entonces, dentro de ese ideal idealizado que nosotros tenemos actualmente, idealizamos lo que era la religión e idealizamos lo que era la sociedad occitana, que fueron muy avanzadas de la época, ¿no? Y realmente yo no creo que sea malo el hecho de que la gente tenga ideales positivos o ideales de hacer el bien a los demás. Pues si estamos en el siglo XX, 700 años después, y la forma en que se recupera ese catarismo es mediante un ideal idealizado, me parece perfecto. ¿Tú crees que en el día de hoy, por ejemplo, habría gente que por ese ideal se atrevería a dejarse quemar? Ahí es donde está la diferencia. Ahí donde está la diferencia de el que mata por sus ideas y el que muere por ellas, ¿no? Y los cátaros nos demostraron de que ellos no estaban dispuestos a matar por sus ideas, pero sí estaban dispuestos a morir por ellas. Esos tiempos han cambiado, Xavi, y hoy la chaqueta uno se la cambia cuando le conviene, ¿verdad? Sí. Más que dejarse quemar, se transforma como el buen alquimista. La chaqueta donde le pongan la cuenta. Sí. Ahora lo que quedan son supervivientes. Sí, correcto. Bien, pues muchísimas gracias a los dos. Gracias por haber estado en estas dos sesiones de catarismo, pero creo que era interesante abordar el tema y creo que lo hemos profundizado correctamente. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pedro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.